Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Las imágenes que vemos son de la visita que esta jornada realizó el canciller Roberto Ampuero en el norte de Chile, en el Silala, en el río Silala, a poco más de 2 semanas de la presentación de la réplica de Chile a los argumentos de Bolivia ante La Haya, nuevamente La Haya, por la demanda del uso de estas aguas. Bolivia va a tener que tratar de desmentir la ley de gravedad a la ciencia. Fueron parte de las declaraciones de Ampuero, quien estaba acompañado por los agentes chilenos a cargo de esta demanda. Recordemos que en este caso es Chile quien impone la demanda en La Haya contra Bolivia. Bueno, esto para que el afluente se declare como internacional. Eso busca Chile, que La Haya declare este afluente internacional. El ministro, el canciller de Chile, insistió a la vez en que nuestro país no ha intervenido en ninguna forma este paisaje. Recordemos que el país altiplánico, Bolivia, acusa a Chile que el cauce fluye hacia nuestro lado debido a las canalizaciones artificiales. Pero, ¿qué hay detrás de esta demanda? ¿Es un nuevo guiño electoral de Evo Morales? El mandatario boliviano acaba de validar unas criticadas primarias presidenciales con la oposición marginada del proceso y unos comicios que solo se limitaron al conteo para verificar la participación que da luz verde a Morales para ir a la reelección nuevamente en octubre próximo. Estaremos atentos a lo que pase en un par de semanas en La Haya. Nunca ya nos acostumbramos, dejamos de estarlo aparentemente. Tan atentos como lo estarán en La Paz. Y terminó el Congreso del Partido Socialista de este fin de semana, mientras quienes respaldan al timonel Álvaro Elizalde sostienen que la mesa que encabeza el senador cuenta con un amplio respaldo. Por otro lado, aseguran que se articula una disidencia que anuncia candidatura. ¿Cuál es el rol del partido en una oposición que ha visto enfrentadas las fuerzas del Frente Amplio con la democracia cristiana, por ejemplo? ¿Cuáles serán sus posturas frente a los proyectos del gobierno? Conversaremos de estos temas junto al diputado que es disidente a la mesa actual, Marcelo Díaz. Y en Estados Unidos aún no es tan claro si Trump terminó por ceder al llegar a un acuerdo con los demócratas para reabrir el gobierno el viernes, para tomar impulso y arremeter con más fuerza al Congreso, o si dará un vuelco en su estrategia. Lo que está claro es que no consiguió hasta ahora financiamiento para el muro. En ambos casos, lo que sí se espera es que siga apuntando a lo mismo, a construir a toda costa el muro que separa Estados Unidos con México, tal como lo anunció nuevamente a través de Twitter, incluso después de haber llegado al acuerdo con los demócratas. Es difícil de comprender al presidente Trump, que gobierna desde la Casa Blanca, pero a través de Twitter. ¿Cuánto le costó su derrota política frente a los demócratas? Será uno de los temas que conversaremos junto a Ignacio Morales, especialista en estos temas, aquí en Vía Pública. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Y ahí está la pregunta del día. Pregunta a la cual los invitamos a participar en nuestro fanpage de 24 horas. ¿Crees que Trump conseguirá construir el muro en la frontera aún si no consigue el apoyo en el Congreso? El apoyo es tener plata, básicamente. Bueno, ¿sí o no? Ahí está la respuesta. Pausa y volvemos en Vía Pública. Fin de semana bien político. Enero siempre es así. Los partidos políticos aprovechan un poco que viene la para de febrero para ir terminando el año, abrochando ciertas cosas, cargando pilas para el próximo. Algunos tuvieron elecciones, no muy concurridas, pero tuvieron elecciones. Revolución Democrática, pero el Partido Socialista, que no tuvo elecciones, sí tuvo un congreso, tuvo ¿cómo se llama exactamente? Un ampliado, un congreso del Partido Socialista. Y venía cargada la mano, porque tenía un presidente, que es Álvaro Elizalde, que es senador de la República por el Maule, pero tiene un círculo de opositores, preguntémosle a uno de ellos, por lo menos críticas, partió esto con críticas al liderazgo justamente del senador Elizalde. Y uno de ellos fue el diputado Marcelo Díaz, que nos acompaña. Gracias por estar aquí, diputado. Gracias, Matías, por la invitación.
¿Alcanza a haber oposición dentro del Partido Socialista? ¿Cómo se le llama cuando hay o disidencia? Se le suele llamar disidencia, sí. Ese es el nombre que se suele usar, porque directamente oposición no somos, compartimos una cierta mirada a las cosas, pero tenemos también perspectivas diferentes respecto de la línea política, de ciertas estrategias de cómo enfrentar, por ejemplo, el rol de ser un partido opositor, de la construcción de la oposición, de cómo reconstruir nuestra capacidad de proponerle una alternativa a los chilenos. Sobre eso hay matices, hay diferencias. Usted puntualmente dijo que había un problema de liderazgo importante, que no ha pasado nada, que no se han hecho las cosas que deberían hacerse, que es una oposición, un Partido Socialista desdibujado. Así es. Sin incidencia política, intrascendente. Sí, yo creo que eso fue así. Y yo creo que eso también fue parte de la reflexión que hubo en el Congreso. Y de alguna manera el voto lo refleja, porque cuando el voto político, que es la resolución final, que la adoptamos cerca de las 4 de la mañana, y yo fui uno de los que respaldó ese voto y fue unánime finalmente, lo que señala es, o lo que mandata el Congreso, es a reforzar nuestra identidad desde nuestro domicilio político. Y te quiero poner un dato. Hace 12 meses hubo un primer pleno del Comité Central de esta dirección que fue en el que unánimemente concordamos en este propósito, ¿no?, de tratar de construir una oposición que fuera desde el Frente Amplio, la democracia cristiana, y una alternativa a la derecha que fuera desde la democracia hasta el Frente Amplio. 12 meses después, lo que tenemos es una oposición mucho más fragmentada, más conflicto en el interior, y el Partido Socialista se había autoasignado un rol que a mí me pareció siempre un poco pretencioso, ¿no?, que este rol de articulador. Esta idea de puente, pero uno no puede ser puente cuando los que quieren que transiten por el puente no tienen ese ánimo, no han expresado su voluntad. Están en medio de una pelea. Exactamente. Entonces, están tirando piedras del lado del puente. Exactamente, piedras políticas. Figurativos. En términos figurativos. Entonces, claro, efectivamente tenemos un deterioro más bien de la convivencia en la oposición. ¿Y eso es responsabilidad del Partido Socialista? No es responsabilidad del Partido Socialista. Lo que sí es responsabilidad del Partido Socialista es haber definido una línea política y no haberle dado contenido. Y ese contenido tiene que ver con no quedarse a la espera de que las partes declaren una voluntad que no han expresado, que es formar esta coalición, sino que definir cómo va a aportar a la construcción de una alternativa a la derecha. Y lo que el Congreso resolvió, que fue lo que nosotros planteamos los días previos y lo hemos recogido en la resolución, y por eso es que yo me declaré satisfecho de las conclusiones del Congreso, es que el Partido Socialista tiene que hacer su trabajo desde su domicilio político. Y eso es la izquierda, y la izquierda es diversa. Pero Marcelo, un segundo, es decir, bueno, estuvimos todos de acuerdo, hubo un voto unánime de que el Partido Socialista debe refrendar su identidad y debe partir actuar desde su domicilio político. Pero eso es como decir que la importancia del agua en la navegación es obvio. Bueno, para navegar es importante saber que el agua es clave, No, pero porque no lo hicimos, fíjate que yo creo, y lo decimos en el documento que presentamos en la corriente de la que yo formo parte, que se llama Alternativa Socialista, y es que el 2010, cuando pasamos a la oposición luego de 20 años de concertación, lo que hubo fue una profunda pereza política, intelectual e institucional y programática de los partidos del entonces de oposición, porque existía Michelle Bachelet. Entonces lo que se hizo, que algunos lo definían así, era firmar la estantería y tratar de reagrupar a los que se habían ido. Entonces vino Navarro del MAS, vino la Izquierda Ciudadana, que era Aguiló, que se había ido casi todos desgajados del Partido Socialista, y entró el Partido Comunista. Pero en realidad quien salvó las naves fue la presidenta Michelle Bachelet. Pero no se articuló un consenso programático, un proyecto de país compartido. Y esto lo puedo decir en nombre propio y con experiencia propia. Uno de los grandes dolores de cabeza que vivimos en el gobierno, yo estuve 20 meses en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el comité político, fue la incapacidad de ordenar a la coalición detrás del programa que habíamos comprometido. Entonces, cuando tú tienes una coalición que lo único que la reunió fue la suma aritmética que le daba la posibilidad de ganar la elección presidencial, y tuviste disensos durante los 4 años respecto de lo que había sido tu agenda comprometida ante la gente, entonces eso genera un conflicto mayor e impide o dificulta la acción del gobierno. Entonces, cuando decimos esto, creo yo, en el Congreso de este fin de semana, de que el Partido Socialista tiene que colaborar con la construcción de una amplia fuerza opositora, una alternativa progresista a la derecha, desde su domicilio político, lo que estamos diciendo es que no es declarativo. Lo que tenemos que hacer es construir en torno a un proyecto de país compartido. Y la verdad es que hoy día tenemos mucha más... ¿Nada de eso funciona? Yo creo que sí, en la práctica sí, si tú ves, pero no con todos, ni no con todo. Yo creo que si tú miras lo que ha sido estos 12 meses o 10 meses de trabajo legislativo, hemos tenido coincidencias sustantivas con el Frente Amplio. Y hemos tenido diferencias con otros partidos, no con toda la democracia cristiana, con algunos actores de la democracia cristiana, no con todos los radicales, con algunos actores de los radicales, pero también con el Frente Amplio. Pero lo importante es poner las ideas por delante y no la aritmética electoral, porque
tú puedes formar o llegar a fórmulas de acuerdo a presentarte a las elecciones municipales. Y incluso puedes ganar muchas alcaldías sobre la base de acuerdos electorales súper pragmáticos y específicos. Pero eso no basta para convencer a los ciudadanos de que voten por ti como opción de gobierno. Además, eso requiere una idea y una propuesta clara. Y esa propuesta la tenemos que hacer desde donde pertenecemos. Además, aparentemente ahora no tienen a Michelle Bachelet. No tenemos. No podemos estar tan seguros. Esto no es... nuestra Constitución no impide un tercer mandato. No lo impide. Pero ahora yo le escuché decir sí, públicamente que no... Sí, yo también antes, y he escuchado a varios políticos, no solo a Michelle Bachelet, pero aparentemente se le ve en otra, directamente en otra. Por eso digo, aparentemente Michelle Bachelet, en este caso... Teóricamente podría ser, efectivamente. Van a tener que ordenarse. Y ustedes ven en particular que no se están ordenando, que este año ha sido bastante perdido respecto de el armar un proyecto político. Era un año donde cada partido y cada sector iba a marcar su identidad, es lo que ha hecho la democracia cristiana, es lo que está haciendo el Frente Amplio, no lo había hecho el PS. Por eso es que además hay una reafirmación de su identidad. Mira, yo no quiero ser insidioso, pero si el voto político habla de reafirmar la identidad del PS es porque claramente el juicio de los militantes es que hay un problema de identidad. Porque al final sí, claro. Teníamos un anhelo, nos expresamos un anhelo, queremos ser todos hermanos y amigos. Como una vez que yo vi un restaurante que tenía un cartel que decía abierto. Cuando uno ve, ¿para qué por el cartel? Uno ve que está lleno de gente, si es bueno. Exactamente. Bueno, nos pasó un poquito eso. Y ahora tenemos en cambio una orientación concreta y específica, y es que el Partido Socialista tiene que colaborar al entendimiento, primero de la unidad de la izquierda, y desde ahí intentar construir, un entendimiento con la democracia. Hecho el diagnóstico de que no se ha logrado tener una referencia política clara, un proyecto, ¿por qué? Mira, primero por lo que te decía, yo creo que la derrota fue tan fuerte y hubo tan poca capacidad de hacerse cargo de esa derrota y de interpretar bien el por qué perdimos y por qué pasó algo que yo he repetido hasta la saciedad. Todos estábamos convencidos que la elección presidencial iba a ser tremendamente estrecha en segunda vuelta y que si además votaba 500.000 personas más, ganaba Alejandro Guille. Y a las 7 de la tarde había votado más de 400.000 personas y la derrota nuestra era ya definitiva. La diferencia era irremontable. Entonces, está claro que no habíamos leído bien el país que teníamos por delante. Y el Partido Socialista aquí tiene algo importante, o que no eligieron bien a su candidato. Yo creo que el Partido Socialista, su error fue que su decisión desencadenó el que no hubiese primarias de la nueva mayoría. Fue la decisión del Partido Socialista. Y de eso todavía nadie se hace responsable. De bajar a Ricardo Lagos. Exactamente. ¿Y eso es Elizalde? Por cierto, no, yo no tengo... Por cierto. O sea, ¿esa es la primera piecita del dominó? Yo pienso que sí, que hay una responsabilidad ahí. Y porque evidentemente eso gatilló que no hubiese habido primaria. Yo creo que hubiese ocurrido lo siguiente. Si nosotros hubiésemos designado a Ricardo Lagos como candidato, probablemente Guille hubiese ganado las primarias. Pero la nueva mayoría había enfrentado la elección con un candidato común. Y habría impedido que fuéramos en 2 listas parlamentarias o en 3 listas parlamentarias, como finalmente ocurrió. Ahora, las cosas ya están dadas así. Yo creo que no tiene sentido seguir sacándole punta a ese lápiz porque no tiene más que dar de sí. Pero a mí me parece importante lo que el Congreso señaló ahora, porque eso nos debe comprometer a todos. Y es que si el Partido Socialista quiere ser realmente incidente, entonces no puede descuidar la construcción del entendimiento de las fuerzas progresistas, pero eso parte por las fuerzas de izquierda y en torno a contenidos, porque mira, nosotros no hemos hablado de cosas que son bien esenciales. Yo creo que algo de nuestra derrota tiene que ver con la incapacidad de ofrecer desde nuestra posición de partidos de izquierda, partidos progresistas, un relato sobre el crecimiento económico y la generación de riqueza, sobre el orden público. Son los temas donde la derecha ha sido quizás más asertiva. No digo que más correcta su política, más asertiva. Yo no tengo... Jugada en su posición, que es distinta a la de Claro, ustedes. y ha logrado ofrecerle a los chilenos un cierto relato que nosotros no hemos ofrecido. Carlos Peña Fincimar escribió Socialismo del siglo XXI, tocaba varios temas, pero uno de los que a mí me da vuelta, hablaba sobre estos líderes que son un poco infantiles o estas cosas, como que es uno de los problemas más graves que hay y para los cuales no hay vacunas, la tontera. Era bien crudo. Y hablaba sobre cierto infantilismo en el trato, cierta poca claridad en cosas que requieren claridad. Por ejemplo, el daño que le está haciendo, esto no lo decía él particularmente, que le está haciendo Maduro a la izquierda latinoamericana, porque no es el mejor sponsor que tiene la izquierda el tener al señor Maduro, ¿no es cierto? Bueno, él habla de Chávez y de Maduro particularmente, ¿no? Que habrían tomado este relato que se origina en Marta Harneke y lo convierte en una suerte como de discurso de voluntad, que basta con que lo declare para que se materialice. Mira, yo quiero ser bien franco. Yo creo que Maduro le hace mucho daño a la izquierda, pero Maduro no es un hombre de izquierda. La izquierda, sobre todo la izquierda del siglo XXI, es una izquierda radicalmente democrática. Es una de las cuestiones que a mi juicio nos falta todavía por decir con rotundidad.
Maduro puede vestirse de izquierda, puede invocar a Allende, pero Allende era un demócrata consecuente, hasta el final. Entonces tenemos una diferencia sideral, un abismo insalvable con alguien que rompe el orden constitucional, que se asila en la mantención del poder sin respetar la voluntad de su pueblo. Ahora, en el Frente Amplio no existe esa claridad tan meridiana como usted la señala, y eso de alguna manera tampoco, así como Maduro y Chávez no son un buen sponsor para la causa de la izquierda, a lo mejor lo que están diciendo algunos es que el Frente Amplio, con sus indefiniciones frente a un montón de temas, tampoco es una buena carta de presentación de sociedad para ustedes. En cambio, ser el Partido Socialista con su identidad socialdemócrata, democrática, su historia reciente, y a lo mejor, aunque algunos de vergüenza, con la democracia cristiana, que han hecho buen negocio político en los últimos 20 años, pero como que hay ciertos temores, le tienen un poco de susto que los pasen por la izquierda. Es que yo creo que eso es una posibilidad cierta, porque hoy día la izquierda es plural, ya no hay una sola izquierda, hay varias izquierdas. Y varias izquierdas, tanto en la izquierda tradicional, está el Partido Comunista, está el PP, que es una expresión de centroizquierda, que está en este mundo, el Partido Socialista, y al otro lado está el Frente Amplio, que tiene también su diversidad de expresiones en lo interno, pero compiten por un cierto espacio. Y si el PS abandona su domicilio político, evidentemente corre el riesgo de la irrelevancia total. Ahora, esto no supone, yo creo que siempre hay una lectura media equivocada, no supone un abandono de una vocación de entendimiento con el centro político, con la democracia cristiana. Porque yo creo que el Partido Demócrata Cristiano es un partido progresista, que tiene, como todos, fuerzas conservadoras en su interior, que duda cabe, las tiene el Partido Socialista. Y el Frente Amplio, el Partido Comunista, y para qué se la UDI, exactamente. En fin. Pero ya no basta con que uno declare eso como si fuera el objetivo del Partido Socialista. El objetivo del Partido Socialista históricamente nunca fue formar coaliciones. Ha formado coaliciones para poder empujar una agenda. ¿Cuál es la agenda? Un país más justo, un país más igualitario, un país donde haya más desarrollo y que ese desarrollo llegue a todos. Bueno, ¿cómo dotamos de contenido a lo que nosotros denominamos la izquierda del siglo XXI? Yo planteo 4 ejes. Primero, lo que acabo de decir, un compromiso irreversible, radical y profundo con la democracia. Y para eso entonces no hay que tener ningún tapujo en decir que lo que se vive en Venezuela no es democracia y que Maduro no es un demócrata. Segundo, hacernos cargo de los cambios sociales y culturales que están ocurriendo y que impactan a nuestra base. Nosotros somos un partido que se define como Partido de los Trabajadores. Y resulta que la inteligencia artificial y la robótica están desplazando trabajadores desde los cajeros de los peajes hasta los puertos, que me toca mi realidad en Valparaíso y en San Antonio. Tercero, un Partido Socialista que tiene un compromiso de acción ética muy profundo y ahí tenemos un tremendo desafío porque hemos estado involucrados también en esta trama de irregularidades, de dificultades, de conflictos, de falta de transparencia y opacidad en los asuntos públicos y en la política. Incluso en el tema de no seleccionar siempre a los mejores para que cumplan con las funciones de Estado, que es lo que la gente también nos critica y eso hay que decirlo, aunque duela, porque solo la verdad nos hará libre. Sí. Y en cuarto lugar, ser capaces de construir una propuesta que se haga cargo de los temas que no son parte de nuestro ADN. Para nosotros hablar sobre derechos y garantía de esos derechos es de la identidad propia del Partido Socialista. Pero tenemos que hacernos cargo de otros temas, de los temas del futuro, mencionábamos la robótica, del tema del orden público, el tema del crecimiento económico, la generación de riqueza, del tema del medio ambiente, del calentamiento global, es decir, de las migraciones, que no lo hicimos. Fíjate que yo estuve por lo menos en 2 o 3 gobiernos de la concertación escuchando hablar de la necesidad de un cambio de la ley de migraciones que es del 75. No lo hicimos. Claro. Y lo queremos hacer ahora cuando es una papa caliente y al final lo hizo la derecha. Por último, Marcelo Díaz, lo que ocurrió en Revolución Democrática el domingo, ¿qué se lee de ahí? Porque son muy poquitos votos, 91% de abstención, 3.000 y tantos votos. ¿No será que de repente se sobreestima ese bloque político, ese sector político, que es naciente, que tampoco se le puede pedir que sea el Partido Socialista o Renovación Nacional, que son partidos de décadas? ¿Cómo lees lo de fin de semana en la RD? Una de mis críticas al PS, para responder tu pregunta, tiene que ver con su precariedad institucional, ¿no? Con esto de que participa muy poca gente en la deliberación, pero el día de las elecciones concurre mucha gente a votar. Y yo no estoy tan convencido de que toda la gente que vote tenga un compromiso activo y militante, sino que más bien creo que tenemos mucha tradición en hacer que la gente vaya a votar. Yo creo que soy suficientemente claro. Yo no quiero juzgar a la Revolución Democrática por cuánta gente votó. Creo que ojalá votara mucho más, pero nosotros tenemos un modelo de partidos en Chile que tiene un conflicto, porque todos sabemos que los 40.000 o los 80.000 o los 35.000 inscritos en el PS, en la ADC o el PP, no son militantes, son fichas. Claro. Y yo prefiero un partido de militantes que un partido de fichas. Desde esa perspectiva me interesa mucho más recoger la opinión de aquellos que participan y ojalá abrir más espacios de participación
que la lógica del acarreo. Me parece que son más transparentes y más nítidos. Sí creo que la elección de Catalina Pérez abre un desafío a partir de lo que han sido sus declaraciones, porque así como nosotros tenemos que hacer un gesto de humildad y decir, mire, nadie nos pidió articular, es difícil que alguien le diga a Revolución Democrática si sabe que usted va a liderar la oposición. Yo sé que hay gente del Frente Amplio que cree que su futuro está sobre la base de una estrategia de sustitución de la izquierda tradicional. Yo creo que es un error. Es un suicidio político para ellos y para nosotros. Yo creo que la estrategia de fortalecimiento de una alternativa progresista es el entendimiento. Ojalá desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Y ese es el desafío. Y yo espero que Catalina Pérez tenga esa voluntad y esa disposición. Por lo menos, fíjate que si uno mira la experiencia de estos meses en la Cámara de Diputados, yo diría que hemos tenido un 80, 90% de coincidencias con RD y con el Frente Amplio, al menos como Partido Socialista, probablemente también el PP y el Partido Comunista. Y ojalá lo pudiéramos hacer más extensivo a la democracia cristiana, el Partido Radical y los regionalistas verdes. Marcelo Díaz, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? A la vuelta estaremos conversando sobre esta decisión que toma Trump al final de levantar la banderita blanca. Claro, no tenía plata para el muro, estaba cerrado el gobierno, Nancy Pelosi le dijo búsquese dónde hacer su 21 de mayo, por así decirlo, que es un poco el estado, se llama el estado de la... de la Unión, el estado de la Unión, un poco nuestro 21 de mayo. En el Congreso le dijeron, aquí no, busque si quiere hacer en el Salón Oval. Bueno, llegó las cosas a tal tensión que Trump levantó la bandera blanca. Pero creerle la bandera blanca a Donald Trump y que no tenga otra por atrás, bueno, vamos a hablar sobre esto. En una de esas hay que creer más. ¿Cree que Trump conseguirá construir el muro en la frontera, aún si no consigue el apoyo del Congreso? ¿Sí o no? La pregunta está planteada en nuestro fanpage. A la vuelta conversamos sobre ese tema. Bueno, estábamos hablando antes sobre Donald Trump y este acuerdo que llegó con Nancy Pelosi y con los demócratas y poner fin a este shutdown que le llaman. O sea, que estaba prácticamente cerrado el gobierno, no estaba funcionando y empezó ya a hacer más que ruido, empezó a tener efectos reales en el ciudadano norteamericano de a pie en los distintos estados. Un punto, no sé si usted recuerda la semana pasada que Nancy Pelosi le dijo, que es la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que no iba a poder recibirlo en el Congreso para hacer este Estado de la Nación, que es nuestro 21 de mayo, por poner un nombre para que lo entendamos. Y ahí la cosa parecía que iba en serio este enfrentamiento. Y Donald Trump al final se dio cuenta de que había sido peor el remedio que la enfermedad, que ha salido más caro este shutdown, que es lo que él quería, que le dieran los 5.700 millones de dólares que le dieran al Congreso o le aprobaran para el muro. Entonces al final todo lo corren para el 15 de febrero. Llegan a acuerdo, habrá Estado de la Nación. Ignacio Morales, que es historiador de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, Ignacio. Hola, Matías, gracias por invitarme. Un resumen muy breve, muy rápido, pero Trump le mandó una bandera blanca, da la impresión, ¿no? Perdió en esta pasada. ¿Tú confías que esto es una bandera blanca que va a seguir en el tiempo o que el 15 de febrero hay que atenerse a quién sabe qué? Bueno, de acuerdo a la conferencia de prensa que tuvieron hoy día con la vocera de gobierno en la Casa Blanca, hay incertidumbre total respecto a qué puede pasar en un par de semanas más. Le preguntaron explícitamente si es que el presidente Trump está dispuesto a volver a cerrar el gobierno y la respuesta fue depende de las negociaciones que tengamos con los demócratas, porque los republicanos están culpando de todos los demócratas y los demócratas de todos los republicanos. Él tiene el poder de cerrar el gobierno nuevamente cuando se cumpla el tiempo de negociación y probablemente no va a querer... 15 de febrero es eso. Exacto. Y probablemente no va a querer dejar de lado la promesa campaña más grande que tenía, que era la construcción del muro, que después pasó a ser una estructura de acero y después pasó a ser una suerte de división entre dos países porque resulta más barato. Una malla, ya casi es lo que va a tener una mallita. Sí. Ahora, había un artículo muy bueno en El País que decía el muro de Trump era Nancy Pelosi. Que es muy interesante cómo juegan, porque levantó él, pese a que ya no está como entre las precandidatas, al menos del Partido Demócrata, pero levantó un liderazgo del Partido Demócrata que hizo ver quizás a una elección 2020, hay elección, de que el Partido Demócrata no estaba muerto, que el Partido Demócrata, bueno, había ganado las de medio término, pero quizás se dio cuenta de que había inflado demasiado a su propio rival, a su propio adversario. Sí, lo que pasa es que además Nancy Pelosi como vocera de la Casa de Representantes asumió el control en un momento trascendental de la próxima elección y no están dispuestos a negociar para darle una victoria tan fácil a Donald Trump. Yo creo que la estrategia comunicacional de los demócratas y política fue no vamos a permitir que con el chantaje del cierre del gobierno nos doblen la mano.
Y eso hicieron. De hecho, fue una derrota para Trump, independiente de lo que digan. Ella le ganó el gallito, Sí. sin duda alguna. Pero si fuera un tenis porque el tenis se presta para... Gana un set Sí. Nancy Pelosi, ¿no es cierto? Pero los partidos se sabe que son a mejor de 3 o a mejor de 5. Sí. Con Trump parecería casi inocente pensar que perdió. Trump se dio demasiado rápido como para pensar que no tiene su jugada en el ajedrez 2 más allá. Lo que pasa es que incluso dentro de Estados Unidos piensan que la política interna y exterior, más que ordenada, es bastante caótica. Y sobre todo bajo la administración de Trump. En una organización tan grande como Estados Unidos es muy difícil controlar todas las esferas. Y yo creo que uno de los detonantes que hizo Donald Trump efectivamente llegar a negociar y aceptar que tenía que negociar con los demócratas fue el riesgo que existían los controladores de tráfico aéreo respecto a que no tenían turnos de reemplazo producto del cierre del gobierno y porque no estaban siendo financiados. Y eso eventualmente podía generar una tragedia humana gigante. Y fue tanta la presión de los mismos republicanos que al final se vio obligado a decir, les voy a dar un tiempo para que negociemos, pero yo no me muevo un centímetro de mi solicitud de los 5.700 millones de dólares que quiero para construir el muro. Los demócratas dijeron, no le vamos a entregar más que 1.500 millones de dólares. O sea, si lo leemos así, ganamos 3 semanas en el calendario y nada más. No, porque... Casi, perdón, si es que el 16 de febrero se retoma o vuelve a haber un cierre de gobierno, podría ser que es el día 34, no el día 1. Sí, claro. De alguna manera. Al final del día lo que está en juego es la reelección de Donald Trump y cómo eventualmente se mantiene viva la denominada base electoral que él tiene. Si logra cumplir la promesa, significa que es un maestro de la negociación. Si no logra cumplir la promesa, se desinfla una de las partes más importantes de su propuesta, que era proteger la frontera sur con México y evitar que esas invasiones supuestas de inmigrantes ilegales y esta crisis del narcotráfico se descontrolaran en Estados Unidos. Y eso es lo que quieren los demócratas. Enrostrarles la cara de aquí a un año más, cuando ya la campaña presidencial esté viva, que ya empezó en los demócratas hace un buen rato. Kamala Harris ya está haciendo campaña. Joe Biden probablemente también se va a subir. Hillary Clinton algo dijo que probablemente ya... Bernie Sanders. Probablemente van a haber... Además hay muchas líneas dentro de los demócratas, algunos de centro, otros más de izquierda. Y lo que está en juego acá es que si es que no se cumple la promesa del muro, va a quedar muy debilitada esa candidatura de aquí en adelante. Y por lo demás, existe un gran riesgo que va a tener que asumir Trump en los próximos años respecto al financiamiento del Estado, porque esto costó al menos 3 billones de dólares que son irrecuperables. Eso es lo que dice Político hoy día en uno de sus reportajes principales en el día de hoy en Estados Unidos. Y eso es mucho más de lo que incluso ofrecían los demócratas para seguridad fronteriza. Ahora, ¿qué alternativa tendría Trump de conseguir el muro sin el acuerdo de los demócratas? ¿Tiene alguna vía administrativa, alguna vía lateral, un préstamo, algo? ¿O sencillamente es vía presupuesto con la aprobación del Congreso o no hay más? O sea, esa es la vía oficial, pero eventualmente él podría decretar un estado de emergencia y ese estado de emergencia significa que tiene que derivar ciertos recursos, por ejemplo, que están para cubrir ciertas situaciones de emergencia, huracanes, terremotos, grandes incendios, procesos de migraciones descontrolados, etcétera, que tendría que reestructurar esas finanzas para movilizarlas a la construcción del muro. Y todos los republicanos, una gran parte de los republicanos, le recomendaron no hacer eso. Porque eventualmente si es que aparece un huracán grande, como ya ha tenido 2, el último fue el que afectó a Puerto Rico, entre otros, no va a tener financiamiento para solucionar ese problema. Por lo tanto, va a tener que negociar con los demócratas. Y por eso que comenzó a ablandar su discurso. Ya no es un muro de concreto, ahora va a ser una barrera que eventualmente me permite ver hacia otro lado y les prometió además sumar una cierta cantidad de dinero para tecnología en el control de narcotráfico en los puertos de entrada, que es donde ingresa, según ellos, el 90% del tráfico ilegal de drogas. Hay quienes tienen una mirada más tramposa o que ven más trampa en todo esto y sostienen que Trump lo que está haciendo es inflar, echarle aire a este fuego del muro, porque sabe que su verdadero problema está en la cuestión con los rusos, está en la trama rusa, y que mientras en la Casa Blanca se hable, incluso peleando, se hable del muro y no se hable de la trama rusa, que lo afecta de verdad, y que el círculo personal se es cada vez más estrecho, es mejor para él que se hable. ¿A ti te parece que Sí, sin duda.
¿O es una mirada muy, muy de película? Sí, sin duda. Cuando Michael Cohen, su ex abogado, terminó un juicio y lo condenaron, durante esos mismos días apareció el discurso de la invasión de los migrantes. Y subió la temperatura, sobre todo en los estados del sur, respecto a que venía esta caravana de inmigrantes descontrolada, los hondureños, o que venía la Mara Salvatrucha, que además habían grupos islamistas radicales vinculados con actos terroristas dentro de esa masa. Mientras tanto, la cobertura de los medios de comunicación estaba 100% puesta en lo que pasaba con Michael Cohen. Ahora, probablemente a poco tiempo de que salga el informe final del fiscal Mueller, va a tratar de hacer lo humanamente posible por borrar cualquier rastro de participación. Y eso es lo que insiste sobre todo la oposición en los medios de comunicación, porque además no hay solo una guerra entre los republicanos y los demócratas, es una guerra entre los medios de comunicación que es gigantesca. Sí, con New York Times tuvo una pelea que inolvidable. Es el New York Times, el Washington Post, el CNN, MSNBC, NBC, CBS, todos contra Fox y los medios republicanos que cada vez son menos. Y esa lucha es la más grande. Y mientras más cobertura tiene el problema del muro en televisión, más fácil para Trump es movilizar la discusión hacia otro lado. Los norteamericanos son mandados a hacer para estadísticas, ranking, encuestas, están muy desarrollados. Me imagino que cada uno de estos temas que estamos hablando están hipermedidos. Y probablemente Trump, si se decidió levantar y pedir agüita en el tema del muro o el tema del cierre del gobierno, es porque la opinión pública no lo estaba apoyando. Si hubiera tenido un 80%... Mira lo que pasó en Chile con Aula Segura. Sí. O sea, esto pasa en todos los puntos cardinales. Ahí, ¿conoces tú trabajos de encuestas, resultados de encuestas de opinión pública respecto de estos dos grandes temas? Por ejemplo, el muro y el cierre del gobierno. O sea, la última encuesta que salió es la de CNN, que no podríamos decir que es muy objetiva, porque además es el pilar de la resistencia en contra de Trump. Y esa dice que existe más de un 50% de descontento en el electorado con la administración de Trump. Y que esa supuesta base que lo protege y que estaría dispuesta a votar por él bajo cualquier circunstancia, no estaría dispuesta a hacerlo, porque muchos de ellos fueron golpeados por el cierre del gobierno. Y estos canales de televisión fueron a entrevistar a las personas que efectivamente se vieron profundamente afectadas por esto. Porque además hay que considerar que el sueldo en Estados Unidos muchas veces no se paga mensual, se paga cada 15 días, cada 10 días, y efectivamente estar un mes sin sueldo te permite ahorrar mucho menos que lo que eventualmente podríamos hacer nosotros. Las señales que se están dando en los medios de comunicación, que es muy difícil de creerles también, es que la popularidad de Donald Trump está bajando. Pero eso no es algo que no haya pasado con otros presidentes. Hay que ir a los estados claves. ¿Cómo anda ahí la cosa? En los estados claves es curioso porque, por ejemplo, en Ohio no aparece mucha información respecto a los estados del norte, aparece mucha más información respecto a los estados del sur y a las grandes ciudades, que son profundamente demócratas. Y esos son los estados que hay que combatir, los que hay que pelear. Mientras más índice de desempleo exista en el norte, probablemente esos estados se pueden dar vuelta y votar por alguna candidatura demócrata en la próxima elección. Si es que se mantiene ese supuesto desarrollo económico que Trump está hablando y que nunca han estado tan bien como han estado ahora, esa población probablemente mantenga su apoyo. Todo depende del resultado de la investigación de Mueller y el eventual impeachment o qué es lo que podría pasar con esa presidencia. ¿Eventual impeachment? Sí, o sea, los mismos congresistas han hablado, hay algunas congresistas de las nuevas que entraron, las nuevas generaciones que tienen una agenda profeminista, prodemócrata, mucho más liberal, dijeron que estaban dispuestas a llevar a Donald Trump a impeachment por lo que ya había hecho, sin saber incluso el resultado de la investigación de Mueller. No van a tener los votos en el Senado, pero lo podrían llevar. Bueno, tremendo lo que está pasando. Un presidente que parece que tiene una forma tan rara, tan distinta de gobernar, que en una de esas es lo que viene, es lo que tendremos que acostumbrarnos, estos nuevos políticos que negocian, pero comunican por Twitter lo que van a hacer o lo que no van a hacer. Y eso yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, porque es un llamado de atención no solo para los estadounidenses, que están profundamente divididos, sino que también para países como nosotros, que fácilmente podríamos vernos hipnotizados por promesas populistas y que eso eventualmente puede generar un cierto grado de tensión social en la que no queremos volver a estar. Ignacio Morales, de la Universidad Adolfo Ibáñez, historiador, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías, que esté bien. Que vaya muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.
buen tema para esta hora de la noche de verano. Revisemos el resultado de la pregunta, lo cual los invitamos a participar. ¿Qué tal? ¿Crees que Trump conseguirá construir el muro en la frontera, aun si no consigue el apoyo en el Congreso? El 45% cree que sí, que lo saca igual. El 55% lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24 horas. .cl naturalmente. Aviso meteorológico. Altas temperaturas se registrarán en zona central y norte grande del país. Y hay que creerle estas cosas, porque ya sabemos lo que pasó el fin de semana. Cuando son altas, son altas. Así que atenti, mucha agüita, mucha sombra y eso. Ya. Aquí en 24horas.cl muchas otras noticias, naturalmente, video, internacional, nacional, economía, lo que usted requiera. Este es el portal más completo. Vamos a la temperatura a propósito. En Santiago en este momento 21. A ver. 20,7, no estuve tan lejos. 20 grados con 7 décimas en la región metropolitana. ¿Qué es lo que ocurrirá mañana y pasado en la región metropolitana? Veámoslo pues. Mañana, 32 grados la máxima. Despejado. Miércoles, despejado, 32 la máxima. Parejito en 32. ¿Qué me dice? Vamos a otras regiones del país. Vallenar, más bien del centro del norte, tanto Vallenar como La Ligua, máximo 26, parcial Vallenar. Y en La Ligua, despejado, máxima 27 grados. El lugar de Children. En 1985, la cruda situación de África con altos índices de pobreza y sobre todo de hambruna motivó a un grupo de artistas a iniciar una campaña para ir en ayuda justamente de las víctimas, sobre todo niños de Etiopía, uno de los países más afectados por esta realidad. Así surge la idea del We Are the World, una canción escrita por Michael Jackson de Lionel Richie, que buscaba reunir fondos para esta causa humanitaria. Con las voces del rey del pop, Lionel Richie, Bob Dylan, Diana Ross, Cyndi Lauper, Stephen Perry y muchas otras. La campaña resultó ser un éxito tremendo y inolvidable para los que somos más viejos, ¿verdad? Y este tema, grabado un día como hoy, se posicionó rápidamente en la lista de los rankings. Vendió en total más de 10 millones de copias. Incluso ganó Grammys. Lo más importante, recaudó 50 millones de dólares para ir en ayuda de África. Con este We Are the World terminamos la vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.